Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Buenas noches, hermanos, amigos y todos los que en esta hora preciosa vamos a estar reuniéndonos por este medio para poder platicar y poder tomar una vez más un tiempo que es muy importante, que es estudiar la palabra del Señor y como hemos estado haciendo todos los miércoles, pero ahora por alguna causa hemos cambiado al día lunes y así lo seguiremos haciendo, ¿verdad? Los días lunes a esta hora, las 7, nos vamos a estar reuniendo y yo pues agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque nos conceda tan hermoso privilegio de estar desde este lugar, ¿verdad? Y por supuesto tú también en el lugar que tú te encuentras. Es un privilegio. Aquí a mi lado está mi esposa y por supuesto su servidor, que vamos a estar como una familia, como parte de esa tarea hermosa de los discipulados en hogares, ¿verdad? Y que cada uno de ustedes también ahí con su familia lo disfruten. Principalmente tomen nota también. Para mí es muy importante que es un tiempo de estudio y que podamos a la luz de la palabra tomar también en consideración y sobre todo el valor que esas enseñanzas tienen para nuestro mundo y nuestra vida espiritual. Así es que voy a hacer una palabra de oración para poner en manos de nuestro buen Dios este tiempo y que Él nos bendiga y que esta enseñanza sea para todos de gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, desde este lugar te damos gracias, ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma en tus manos, para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, una vez más, Señor, nos deleitemos juntos, tanto mis hermanos que están allá unidos en esta transmisión, como también nosotros acá en este lugar, Señor, disfrutando y deleitándonos de esa hermosa palabra. En el nombre de Jesús te damos toda honra, toda gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y vamos a estar platicando. Gloria a Dios. Pues bienvenidos, amados hermanos. Entonces, como lo decía ya mi amado, pues vamos a iniciar entonces. Claro que estamos siempre hablando de los dones espirituales, ¿verdad? Recordando, a ver, allá en casita vamos meditando cuáles son los dones que hemos visto. Iniciamos con el don de palabra de ciencia, luego hablamos del don del conocimiento, el don de fe. Estuvimos hablando la semana pasada y hoy vamos a hablar de otro don muy importante que es el don de sanidad. Entonces, pero siempre es importante que vayamos recordando, tomando nota, ¿verdad? Más que todo en nuestro corazón, lo que son los dones espirituales. Y para esto retomamos, hermanos, con lo que dice la palabra, que tenemos diversidad de dones espirituales, ¿verdad? Y que es muy importante que nosotros anhelemos esos dones porque son para nosotros, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Entonces, leyendo siempre nuestro texto base para dar la introducción a nuestro tema, siempre hablando en 1 Corintios 12:7, que espero que ya lo tengas anotado en tu corazón, dice la palabra de esta manera. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, que es el tema del que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, solamente recordando los aspectos importantes, ¿verdad? Cuando hablamos de los dones espirituales, recordemos que son dados por el Espíritu Santo a quien Él quiere darlos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es anhelarlos, amados hermanos. Y claro que algo fundamental en ellos es que son para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Para edificarnos unos con otros. También para
obviamente es para que nosotros nos sirvamos unos con otros por medio de estos dones maravillosos, y recordando también que son irrevocables, que lo que Dios dio como un don espiritual a nuestras vidas, hermanos, ahí permanece. Entonces siempre es importante poner ojo a esto, porque cuando se es dado un don y uno está siendo usado, hay que tener siempre el cuidado de saber de que si son irrevocables, no quiere decir que precisamente estemos en el fuego en ese momento, ¿verdad? Sino que lo que debemos pedir también es dar el fruto del Espíritu para saber que estamos dando lo que Dios nos ha entregado por gracia, ¿verdad? Entonces, don espiritual es la manifestación de Dios, su gracia, ¿verdad? La gracia de Dios obrando por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que es un don espiritual. Recordemos que don es de la palabra griega carisma, que su significado es un regalo dado por gracia. Amén. Entonces, por la gracia de Dios es que recibimos nosotros estos dones, y es lo que nosotros debemos siempre recordar, que es dado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces, el regalo de Dios como favor para nuestras vidas, y eso es lo que nos va a hacer recibir esos dones espirituales. Y claro que entonces nuestro tema para hoy es el don de sanidad. Amén. Amén, gracias. Muy importante que usted tome nota y que vayamos en esta secuencia de estas enseñanzas. Mire, cuando el apóstol Pablo refirió en las escrituras, precisamente en 1 Corintios capítulo 12, hablando a la importancia, es decir, él dice, no, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces creo que una de las tareas nuestras como parte de reconocer la gran misericordia y la gracia de Dios derramándose por medio del Espíritu Santo en nuestro tiempo, nosotros debemos de saber valorar y de veras darle el nivel de importancia. Imagínense que la Biblia dice, tal como tú lo mencionaste, que los dones tienen propósitos, principalmente para la edificación de la iglesia. Entonces, y imagínense qué lindo Dios, que no le pone condicionante, no te dice, bueno, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para poder llegar a ellos, sino más allá dice que debemos de anhelarlos, ¿verdad? Y también la Biblia dice que Él los da a quien Él quiere. Entonces el Espíritu Santo está obrando en nuestro tiempo de una manera extraordinaria, en la que nosotros como iglesia y como necesitados y como parte fundamental, que también tú misma lo dijiste, que es para que nos sirvamos unos a otros. Entonces por supuesto, esa palabra, ¿verdad? El bien común. Entonces, lindo y hermoso, porque eso nos debe dar a nosotros el interés de veras de por qué nosotros debemos de seguir abordando esta temática. Y es probable que algunos ya conozcan bastante de este mensaje, pero creo que cuanto más podamos nosotros afirmarnos en el conocimiento al respecto de cómo obra el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo y esos regalos, los carismas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo da. Entonces, por favor, estemos muy, muy atentos, y yo ruego, repito, para que tomemos también nosotros nuestras anotaciones ahí en casita, y si hubiese alguna clase de pregunta, por favor, háganosla llegar. Siempre a mí me bendice cuando ustedes se interesan y nos demuestran a través de las preguntas también la importancia que para ustedes esto tiene. Así es que si hay preguntas, por favor, sé que aquí no los escuchamos, pero sí nos pueden mandar ahí un mensajito, y nosotros, con el favor de Dios, vamos a tratar de responder, si fuese por este medio o aún en una vía individual. Entonces, tal como mi esposa lo mencionó, hoy vamos a abordar el tema de los dones de sanidades. Quiero hacer énfasis en esto. Si usted tiene su Biblia a la mano, yo se lo agradecería que corrobore. Muy importante lo que yo voy a decir. Es
bien interesante que en ese pasaje, y si quiere se ubica en Primera de Corintios capítulo 12, y estamos en el versículo, precisamente, el versículo, ¿lo ratificamos? El versículo, veámoslo por favor, ¿en qué versículo estamos? Por favor, porque para mí es muy importante el base, correcto. 12:7. 12:7. Ok, lo vuelvo a leer, aunque me voy a ir al 12:9, por favor. A otros fe, hablando de los dones que el Espíritu Santo ha dado. Primera de Corintios 12:9, por favor, muy importante. Tú tienes esta Reina Valera, Primera de Corintios 12:9. Búscalo ahí, porque quiero resaltar algo. En base a esto vamos a empezar a platicar. Mire pues, a otros les dio fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. Por favor, corrobórame 12, versículo 9. Léelo, por favor. Amén. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ok, dones de sanidades. Ahora, cuando usted va a otra versión, recordemos que hoy es un estudio, ¿verdad? Entonces aprovechemos y vamos a ir aprendiendo de esto. Estoy en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 9. Leo en la versión Las Américas. Dice, otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad. Por favor, note la importancia de lo que yo quiero hablarle. La Reina Valera dice, dones de sanidades. Oiga, por favor, dones de sanidades. En la versión Las Américas dice, dones de sanidad. Muy importante esto, por favor, porque la Biblia, cada letra o cada paréntesis o cada punto que tiene, creo que es muy importante. Entonces yo sí quiero empezar a explicar esto, por favor. Los dones, ya dijimos que son regalos por la gracia donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Ok, ya quedamos que esos son los dones espirituales. La gracia donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Ok, pero ahora vamos a hablar del dones de sanidades. Según la Reina Valera, dones de sanidades. Según la Biblia de las Américas, dones de sanidad. Lo quiero traer a que usted también, por favor, con nosotros empecemos a meditar en esto. Porque creo que es muy importante nosotros tener muy claro, principalmente sabiendo que si un día el Señor nos regala esto, entonces nosotros más que aprender en función letra, que también es muy importante, vale la pena también nosotros tener claro por qué en las versiones Reina Valera y las Américas en las que me estoy apoyando en este momento, lo dice dones de sanidades, y en la versión Las Américas dice dones de sanidad. Entonces da a entender como que hubiesen diferentes tipos de dones para poder sanar. Y fíjese que analizando esto, realmente no es que sean diferentes dones para sanar, sino más allá, yo lo entiendo de esta manera, es que hay una diversidad de enfermedades en las cuales Dios por un don puede llegar a sanar cada una de esas enfermedades. Por supuesto, se imaginará usted entonces, nosotros, por ejemplo, en una forma natural nos envían a un especialista, ¿verdad? De decir, bueno, ¿cuál es tu problema? Y tú mencionas, ok, los ojos. Vas a ir a un especialista, ¿verdad? Te dicen, ¿cuál es su problema? La dentadura. Ok, tú vas y vas a buscar a un especialista. ¿Por qué razón? Porque al final alguien que es especialista en la materia, pues tendrá mayor conocimiento, mejor preparación y por consiguiente se le van a facilitar las cosas tanto a él como a ti. Entonces, pienso y creo que cuando dice dones de sanidades, no es que haya una diversidad de dones para poder sanar,
sino en verdad, más allá, es un don de Dios bajo el poder de poder sanar las múltiples y diferentes clases de enfermedades que hay. Y entonces lo interesante de esto que estoy diciendo es, por favor, vuelvo a repasar. Hoy vamos a estudiar los dones de sanidades o los dones de sanidad, según la versión que estemos leyendo. Para poder dar respuesta a esa incógnita que en realidad quien tiene, digamos, bastante atención a la palabra se va a dar cuenta que sí vale la pena profundizar un poco al respecto para tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de dones de sanidades, no es que haya una diversidad de dones para causar una diversidad de sanaciones, sino más allá, los dones de sanidades o dones de sanidad son precisamente donde el poder de Dios se va a manifestar para causar una sanidad. Entonces aquí viene la otra manera en la que yo lo he considerado y creo que es muy importante que tú lo analices. Si hay diversidad de enfermedades, pero uno es el Espíritu quien lo da, entonces debemos de considerar también en esa diversidad nuestro ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Óigame pues, ¿por qué es importante? Porque entonces si hay diversidad de enfermedades que también visiblemente podrían mencionarse, enfermedades en el hígado, enfermedades en el páncreas, enfermedades en el esófago, enfermedades en la tráquea, enfermedades en el colon, enfermedades, hermano, en los pulmones, enfermedades en cualquier área de los riñones, enfermedades en los huesos, enfermedades en los oídos, enfermedades en los ojos. Entonces note esto, por favor. El cuerpo tiene una diversidad de manifestaciones que pueden también llegar a este punto, tener un colapso y manifestación en una enfermedad. Pero ¿qué hay del alma y qué hay del espíritu? Entonces lo interesante de esto que estoy empezando a platicarte es, por favor, ¿para qué necesitamos entonces los dones de sanidad? Porque Dios lo sabía. Hermanos, que Dios no se equivoca. Entonces, por un mismo espíritu, Dios viene y te da, y en el nombre de Jesús recibilo, que así lo necesitamos también, te da el don de sanidades de enfermedades. Entonces, lo que Dios está haciendo es, te está capacitando por el espíritu y el poder mismo de Él para que entonces tú seas capaz de sanar lo que hay en el espíritu, lo que puede haber en el alma o bien lo que puede haber en el cuerpo. Porque muchas veces podemos llegar, hermano, a creer que la raíz de la enfermedad es propiamente en el cuerpo. Y muchas enfermedades, óyeme bien, muchas enfermedades que se terminan manifestando en el cuerpo, su raíz no es en el cuerpo netamente. Yo veo en la Biblia casos muy puntuales donde se dieron enfermedades que la raíz es en el espíritu y que al final, por supuesto, brotó por esa raíz de amargura, digamos, de esa que es uno de los ejemplos que vienen a atacar el alma y también pueden llegar a penetrar el espíritu. Otra enfermedad que no es considerada de esa manera, pero que también yo la puntualizo y creo por la experiencia en la que el Espíritu mismo me ha permitido ver y aún en las Escrituras, es las personas que cometen adulterio. Las personas que cometen adulterio, el adulterio está considerado dentro de los puntos que contaminan el espíritu y por consiguiente traen enfermedades colaterales. Por eso, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, el Señor hablando acerca de Jezabel, esa potestad, dice, y la llevaré a la cama. Entonces, toda potestad, o más bien dicho, todo cuerpo que está ligado y está conducido y arrastrado al pecado del adulterio,
por una entidad llamada Jezabel. Entonces, por supuesto, por eso es que ese tema es un tema tan delicado que si llegásemos a comprender la magnitud hacia dónde y las consecuencias de las personas que han caído en ese tipo de pecado, hermano, necesitan ser sanas. ¿Y qué hay de las enfermedades psicosomáticas? Es decir, aquellas enfermedades que se vinculan propiamente con todas las emociones, es decir, el alma. Ese tipo de enfermedades, muchos psicólogos, y que bendito Dios, ahora muchos que los que prestan ese servicio son cristianos, ya han llegado a comprender que verdaderamente es Dios mismo que nos puede resolver ese tipo de problemas porque están en el alma. Por supuesto, influenciados la psiquis con el alma, por eso se llaman psicosomáticas. Y por supuesto toda enfermedad corporal que no necesariamente, oiga, no es una regla general que una enfermedad tenga solamente su raíz en el principio espiritual. Por supuesto también hay enfermedades que por efectos colaterales se van a manifestar, ¿verdad? ¿Te comiste algo que llevaba demasiada grasa? Lo más seguro es que tu estómago no lo resista y que de pronto no necesitas una oración, sino lo que pronto es un tu buen Alka-Seltzer, ¿verdad? O algo mayor que eso. Entonces, creo que en el equilibrio tenemos que llegar a comprender eso. Por favor, ¿ibas a decir algo? Sí, te iba a decir. Entonces, como para ir entendiendo e interpretando lo que nos estás enseñando, que el don de sanidad no quiere decir que solamente en el cuerpo, sino que obra cuerpo, alma y espíritu. A eso se refiere cuando son sanidades, ¿verdad? Porque no solamente es en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu, pero el mismo don de Dios, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo por eso me tomé un tiempo muy necesario para poder explicar por qué no dice don de sanidad, sino la Biblia dice dones de sanidad. Y en la Reina Valera dice dones de sanidades. Entonces se está refiriendo en plural, y ese plural lo que significa es eso. Es que Dios en su gran cuidado, en su gran amor hacia nosotros, ha dejado ese don, que es uno, por un espíritu, que es el espíritu del Espíritu de Cristo. Y a través de ese poder y la gracia, entonces Dios viene y habilita a una persona para que por medio de esta persona todas las enfermedades, incluyendo que puedan estar en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, pueden llegar a ser sanas. Así es que yo alabo a Dios y bendigo a Dios. Entonces, fíjese que qué interesante, porque el hablar de dones de sanidades, lo que vamos a hablar es el poder de Dios para sanar. Cuando usted le pregunten, hermano, ¿y qué significa dones de sanidad? Es el poder de Dios para sanar. Si usted quiere, lo anota ahí, por favor. El poder de Dios para sanar. Ok. Creo que es muy importante llegar a comprender esto. En la tierra, al único a quien yo puedo atribuir por la Biblia y por supuesto por convicción es a nuestro Señor Jesucristo, al único hombre en la tierra, por supuesto, Él siendo Dios, a quien se le manifestaron, óigame, los 18 dones del Espíritu, los 9 frutos del Espíritu, a quienes se le manifestaron los 7 espíritus de Jehová, según lo dice la Biblia. Así lo dice claramente en el libro de Isaías, capítulo 11 y versículo 2. Usted puede irlo a leer. Dice, y del tronco de Isaí nacerá, y explica, y sobre él posará el espíritu, y menciona los 7 espíritus de Jehová. Y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 6, habla al respecto de los 7 espíritus que están en la tierra. Entonces, quiero decirte, ¿por qué te quiero explicar esto? Porque es muy importante, porque cuando yo hablo del poder para sanar, entonces no se trata solamente, porque Jesús era Jesús. Claro, era Jesús, el Salvador del mundo, pero ¿qué tenía Él de especial y que lo diferenciaba y lo sigue diferenciando a todos nosotros? Es que todos nosotros, ningún hombre
A pesar de los grandes siervos que han sido levantados con propósitos de parte de Dios, ninguno en la tierra ha llegado a tener la totalidad de lo que es el poder de Dios en la tierra. Cristo Jesús, repito, 18 dones del Espíritu, y por eso es la importancia de estudiar estos temas. Porque no es algo particular o algo que nos hayamos querido inventar para entretenerlo, que el Señor reprenda al diablo. Nosotros tenemos propósitos por los cuales sabemos que si Dios dejó los dones del Espíritu y en Cristo Jesús se manifestó toda la plenitud y toda la deidad de Dios, repito, 18 dones, 9 frutos, 7 espíritus, hermano, y dele toda la gracia divina que él tuvo. Entonces, yo quiero dar por sentado 2 ejemplos que para mí juegan un papel muy importante y que dentro de ellos podemos nosotros ver cómo Dios, Cristo Jesús, hizo un milagro de sanidad por los dones de sanidades, pero también tuvo Él, por supuesto, siendo Él Dios, la manera para poder dar esos dones. Quisiera que me ayudaras a leer el pasaje de la Biblia, cabalmente del paralítico en Lucas capítulo 5 y versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Qué hermoso. Y lo que habla la Biblia en el contexto es de aquellos hombres que lo llevaban y lo subieron sobre un terrado, ¿verdad? Y lo hicieron descender donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto la Biblia habla respecto de la fe de aquellos hombres. Pero lo interesante donde yo quiero subrayar y quiero que tú también tomes nota es lo siguiente. Jesús, nuestro Señor, sanó a muchos, pero en este caso, lo interesante, como también en otros casos que usted puede ver en la Biblia, es que el Señor no le dijo o impuso sus manos y le dijo, bueno, eres sano de tu enfermedad. No le dijo eso, sino el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces quiere decir, vuelvo a lo mismo de lo que yo estaba hablando acerca de Jezabel y todas las potestades. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, ésta morirá. Pero también la muerte está implícita en alguna manera en toda clase de contaminación y enfermedades. Entonces hay gente que, óigame, a causa de sus pecados ha adquirido enfermedades. Enfermedades óigame, nuestro Señor Jesucristo de pronto viene y le dice, tus pecados te son perdonados. Y eso no era, él era un paralítico. Un hombre que su enfermedad parecería que había que ministrar su cuerpo. Y el Señor no ministra su cuerpo, sino ministra su espíritu y su alma. Entonces, iglesia, por eso es muy importante que nosotros entendamos los dones de sanidades. ¿Por qué? Porque es donde el poder de Dios se va a manifestar para bien de una persona, sanándolo. Ahora, quien administra ese don debe de tener la capacidad de discernir que no necesariamente la enfermedad debe de ser, explorada y atacada como tal, porque puede ser que el Espíritu mismo te muestre, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, que su parálisis, hermano, no era a causa de una enfermedad biológica, o es decir, natural, sino en verdad era resultado y consecuencia del pecado. También vemos todo lo inverso cuando vemos en San Juan capítulo 9 hablar al respecto del que nace sordo y ciego. Y entonces le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y el Señor le dice, no, ninguno. Sino esto es para que se manifieste el poder de Dios. Entonces, muy importante, muy importante. Cuando hablamos de los dones de sanidades, repito, es porque el poder de Dios que sana va a usar a una persona para poder llegar a sanar lo que puede haber en el espíritu, lo que puede haber en el alma, o bien, por supuesto y consecuencia, lo que puede haber en el cuerpo.
Es importante que nosotros aprendamos a discernir, a pedir ese don, y qué lindo de veras cuando el Señor te use para una obra como esas y que tú puedas, por supuesto, repito, por eso quienes me conocen aún desde la congregación, yo he insistido en que no le demos tanta prioridad al milagro, porque al final Dios es quien va a hacer la obra. Más allá que nosotros también vayamos a explorar lo interno, lo que no se ve, porque puede ser que ahí Dios quiera hacer un milagro en un alma, y el mayor milagro que puede haber es un alma entregándose a los pies de Cristo. Así es que te invito para que cuando tú tengas que ir a orar por un enfermo, tengas presente esto, que los dones de sanidad o de sanidades, Dios los concede a hombres y mujeres para que puedan también explorar el interior de una persona. No se queda solo ahí. Ahora quisiera que me acompañaras a leer Mateo capítulo 14, versículo 34 Amén. al 36. Si fueras tan amable. Aquí Jesús dice sana A los enfermos en Genezaret. Ok, léelo por favor. Jesús sana. A los enfermos en Genezaret. Okay. Amén. El 34 dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. Mire, una de las razones por qué es importante estudiar al respecto de este don y un cuidado tan grande es que este don de sanidades, a quien Dios se lo da, puede aún la persona, hablo de la persona, llegar a verse involucrada en un tipo de situación que, si no sabe dirigirlo, manejarlo y administrarlo, puede hacer que también se vuelva contraproducente. ¿Por qué? Porque la gente va tras las señales, la gente va tras los milagros, la gente, mire cómo nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice que lo buscaban, y ¿sabe qué me llamó mucho la atención de esto? Porque tal vez todos o la mayoría nos identificamos con el arrebatar virtud del manto de Cristo con aquella mujer, ¿verdad? Que está en Lucas capítulo 8. Aquella mujer que dice que tuvo enfermedad de flujo de sangre y durante 12 años. Entonces, también, por supuesto, es un milagro de nuestro Señor Jesucristo, hermano, aquellos que tienen el don. Óigame, aquellos que tienen el don. ¿En qué podemos diferenciar la palabra del Señor que dice, y estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre? Los hombres de fe también tienen poder de parte de Dios y respaldo para que por la fe sanen los enfermos. Interesante. Y no necesariamente ellos tienen los dones de sanidades. Pero óigame, porque dice que la oración del justo tiene poder. El que cree, hermano, dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Importantísimo. Por eso hablamos del don de la fe hace 8 días. Pero hoy estamos hablando de los dones de sanidades. Entonces, alguien que por el poder y la gracia del Espíritu Santo recibe los dones de sanidad, óigame, le van a acontecer cosas gloriosas, que va a salir virtud de ellos. Hermanos, es impresionante. Eso no lo puede hacer cualquiera. Por eso que el Señor reprenda los efectos de hechicería, brujería y aquellos que tristemente caen en esa forma de tener que buscar su milagro. No, busquemos a Jesucristo, busquemos a ese Dios que sana, busquemos a ese Dios milagroso, busquemos a ese Dios que de él sale virtud. Hermano, de Cristo Jesús sale virtud. Pero óigame, quienes reciben ese don, los dones de sanidades, también tienen esa capacidad. Interesante. Yo veo en la Biblia
a dos personajes, pero principalmente me voy a quedar con uno de ellos, Pedro. El apóstol Pedro, la Biblia no dice, óigame por favor, la Biblia no dice, y el apóstol Pedro con los dones de sanidades, pero cuando yo veo que mi Señor Jesucristo, por el Espíritu de poder, tuvo los dones de sanidades e hizo muchos, pero muchos milagros de nuestro Señor en la Biblia, pero un Pedro que, hermano, al caminar su sombra sanaba. Perdón, eso no es natural. Eso es algo sobrenatural. Imagínense que es lo mismo que estamos hablando de mi Señor Jesús. Él tocó el borde del manto. Ahorita yo vengo y toco el borde de tu vestimenta, ¿verdad? Cualquier borde. Y de pronto, solo por el efecto de haberte tocado, transferiste lo que Dios te dio y por supuesto causó un impacto. Pedro dice que solo con la sombra, y yo quiero tal vez que lo leamos, por favor. Vamos a ver, dice en Hechos capítulo 15. Hechos 5:15. Hechos 5:15, por favor. Y aprendamos, porque estamos platicando y aprendiendo todos acá de esto. Hechos 5:15, ¿qué dice? Amén. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y sanaban. Y aún de las calles vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Es que es impresionante, por eso le digo, mire, discúlpeme, yo no quiero ofender, y repito y vuelvo a decir, la fe tiene un papel tan importante aún para poder sanar enfermos. El imponer las manos, hermano, para los que creemos, esto dice, estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre, impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, hay cosas que la fe promueve. Pero el que tiene los dones de sanidades, este es una persona que, hermano, de veras, yo lo quiero y ruego a Dios que también te lo dé a ti, porque, óyeme, como Pedro, aún su sombra sanaba, es decir, el que se exponía a la sombra de Pedro, el que se exponía a tan solo rozar el borde del manto de Cristo, es glorioso, de veras, yo me emociono cuando estudio y repaso estos temas porque veo, hermano, entonces que nosotros deberíamos de estarle pidiendo al Señor, hermano, de veras yo le pido a mi Señor que a través de estas enseñanzas de aquí en adelante todos valoremos con mayor ímpetu los dones del Espíritu. Ya tú dijiste, hemos estado estudiando el don de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el don de fe, y hoy nuestro cuarto estudio, los dones de sanidades. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Pedro en Hechos capítulo 3 y versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel que estaba en la entrada de la puerta de la hermosa, dice que se levantó, es decir, fue sano. Entonces él dice, lo que tengo te doy. Entonces por eso es que yo me atrevo a decir que Pedro, para mí, y según la Biblia, y según la consecuencia de ese poder para sanar enfermedades, él fue lleno del Espíritu Santo, por supuesto, habló en lenguas,
fue lleno también del Espíritu Santo porque con qué autoridad daba los mensajes, pero también creo que él recibió los dones de sanidades. Entonces, muy lindo esto que estoy hablando, pero también quiero poner como un ejemplo de hombres, dentro de los hombres que yo veo en la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaron en lenguas. Está el apóstol Pablo. Hermano, él recibe por revelación y por supuesto por llenura del Espíritu Santo dones como esos. Él dice, la Biblia, él mismo lo explica, que él habla el género de lenguas, pero también los dones que Dios le dio. Por eso es que yo no veo que a él solo le hayan dado un don, sino también le dieron el don de la enseñanza, porque él, hermano, se levanta como un gran maestro, ¿verdad?, de la palabra. Entonces, por favor, hombres que estuvieron al servicio del Señor y que fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron diversos dones. Entonces, Dios te puede dar un don, Dios te puede dar 2 dones, Dios te puede dar 3 dones, Dios te puede dar muchos y diversos dones para bendición para muchos y también para ti mismo. Entonces, yo quiero que me ayudes aquí, precisamente en Hechos capítulo 28. Aquí, en 28, 8 y 9, ahí están los versículos. Amén. Y leemos acerca de Pablo, por favor. Dice, y aconteció que el padre de, aquí es Pablo, estaba, y aconteció que el padre de Publio, perdón, de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Okay. Importantísimo. Pablo, aquí ¿de qué nos habla el contexto? Habla acerca de aquel momento donde ellos fueron rescatados y llegaron a una isla donde una serpiente lo picó. Y aquellos hombres que estaban a su alrededor esperaban verle cómo cayera o cómo se hinchara su piel, la parte donde su brazo, donde la serpiente se quedó atrapada. Y de pronto no ocurrió eso. De hecho, no, ni siquiera se hinchó ni murió, y eso impactó a todos aquellos hombres. Entonces fue considerado de otra manera Pablo y los que iban con él, y entonces Dios le concede el poder manifestar el poder del don de las sanidades, y entonces él empieza también a trabajar a través de esto. Y por supuesto no es el único pasaje donde vemos que Pablo, el apóstol Pablo, por supuesto, con todo respeto, fue también lleno del Espíritu Santo y tuvo esa manera tan especial y gloriosa de tener. Miren, hablar, repito, de los dones de sanidades nos debería llevar a un poquito más de intensidad. ¿A qué me refiero? A poder uno llegar a entender entonces y a escudriñar qué enfermedades hay en el espíritu, qué enfermedades hay en el alma y por supuesto qué enfermedades hay en el cuerpo. Y en virtud de todo esto, saber que los dones de sanidades fueron dados por Dios con la capacidad y el poder del Espíritu para poder llegar a sanar desde lo que hay en el Espíritu, lo que puede haber en el alma y aún lo que puede haber en el cuerpo. El caso de Ana. Perdonen que porque estamos platicando, ¿verdad? Yo recuerdo, déjenme ver aquí si encuentro algún ejemplo con relación a Ana. Efectivamente, mire pues, Ana, según, le voy a decir rápido los versículos y si usted quiere los anota y los puede leer, porque ahí hay una enseñanza muy importante que va dirigida a lo que hay en el cuerpo, lo que hay en el alma y lo que hay en el espíritu. En 1 Samuel capítulo 1 y versículo 2, eso lo declaro yo como una enfermedad en el cuerpo, y dice: y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Enfermedad en el cuerpo de Ana.
esterilidad. Por favor, tome nota de eso, tan importante. Había una enfermedad que se manifestó y se hizo, por supuesto, visible en Ana, era su esterilidad. Ok, avanzo. Primera de Samuel 1:10. Primera de Samuel 1:10, referente a la enfermedad que había en su alma. Ok, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, oiga, la amargura puede llegar e inclusive la amargura taladra, castiga y enferma el alma, que también puede llegar a contaminar el espíritu. Entonces, pero yo por eso estoy haciendo referencia de Ana, porque Ana fue alguien en la que se manifestó esas tres etapas. Y ahora, en Primera de Samuel 1:15, le digo la enfermedad del espíritu, dice la Biblia. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido. Entonces vemos las tres cosas: atribulada de espíritu, amargura de alma y por consecuencia esterilidad. Entonces vino Dios y por supuesto el contexto es otra historia, pero yo lo que quiero remarcar es que así es como también nosotros debemos de considerar la importancia de nuestra salud. Cuando hablamos de salud, debemos de pensar no solo en los cuidados corporales, sino por supuesto los cuidados del alma y también los cuidados del espíritu. El tiempo nos ha avanzado, pero quiero, por favor, dándonos la capacidad para poder llegar a sanar a alguien de una enfermedad. ¿Cómo se puede dar esa sanidad? De diferentes maneras. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de perdonar los pecados, causó un milagro. Y no fue el único. Hay diversidad de maneras como nuestro Señor Jesucristo causó milagros y fue una manera extraordinaria. Vimos cómo solo al tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al portador de ese don, extrayeron virtud de él y esa virtud lo sanó. Vimos cómo Pedro, expresando con palabras de gracia, ¿verdad? Es decir, lo que yo recibí de gracia, de eso te doy, y le dijo, levántate. Entonces vemos cómo también la palabra tiene poder, es decir, sobre alguien que tiene ese don. Vemos también cómo la sombra de Pedro, es decir, yo estoy hablando acerca del portador, de aquel que Dios le ha concedido el llevar consigo ese don de milagros, el don de sanidades, y cómo este opera y obra. Vemos en el caso de Pablo, fue otra experiencia, pero quiero terminar este estudio haciendo, por supuesto, una valiosa aportación. ¿Cómo podemos llegar a recibir la sanidad? Ya dijimos. Por eso necesitamos hombres y mujeres que sean llenas del Espíritu Santo y que Dios, por gracia y misericordia, les conceda ese don tan maravilloso. Lo necesitamos. Amén. Yo en el nombre de Jesús lo pido para mí, para mi esposa, para mis hijos, pero también para ti, para que tú seas portador y lleno del Espíritu Santo y que también Dios te dé ese don. Necesitamos ese tipo de sanidades, ¿verdad? Ese tipo de sanidades sobrenaturales. Pero también yo veo en la Biblia y quiero apuntalar 4 cosas que también nos pueden llevar a sanar una enfermedad. Aunque yo diría 5. La fe, ya dijimos, número 1, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre, impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ok, la fe. Número 2, Éxodo 23:25, en la Reina Valera, dice, Éxodo 23:25 en la versión Reina Valera. Déjame aquí lo voy a leer para avanzar. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, oiga, el servicio, servirle a Dios, creer en Dios, servirle a Dios.
hermano, puede traer como consecuencia y resultado una sanidad de enfermedades. Ese mismo versículo, Éxodo 23-25, lo leo en la Palabra de Dios para Todos, versión Palabra de Dios para Todos. Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Entonces mire qué lindo. Creer en Dios, servirle a Dios, adorar a Dios, puede traer como resultado las sanidades de las enfermedades. Por supuesto, si se trata de Dios, del espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál fuese? Levíticos 19:5, versión Biblia de lenguaje sencillo. Cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud, sanidad y bienestar, háganlo de tal manera que esta ofrenda me resulte agradable. Ay. Hermano, de veras, este es hermoso. Por eso se lo quise decir, porque creo con todo mi corazón que lo que nosotros hemos aprendido bajo unos principios bíblicos y bajo mandamientos de las Escrituras, no lo dejemos de hacer. Creer en Dios, servirle a Dios, adorar a Dios y darle ofrenda a Dios, hermano, pero agradable. Esto traerá como beneficio sanidad. Y por último, la palabra bendita. Cuando Dios desata su palabra, hermano, causa milagros. Por eso el centurión le dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Que el Señor te bendiga y si quiere hacemos una oración de sanidad por si hay alguien que esté enfermo en el nombre de Jesús, bajo esta enseñanza y bajo este sentir propio del Espíritu Santo, que Él nos ayude y que bajo esa gracia milagrosa del poder del Espíritu Santo sane toda enfermedad en la cual podríamos estar nosotros, cual sea la raíz. Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que nos has concedido hoy a mi esposa y a mí, Señor, el compartir esta enseñanza preciosa. Señor, yo creo en ti, creo en ese poder que tiene tu Espíritu Santo. Y yo te pido desde este lugar, Señor, para que tú nos concedas, Señor, el darnos el don de sanidades en el nombre de Jesús. Dáselo a mi esposa, dámelo a mí, dáselo a aquel hermano y a aquella hermana que ahorita mismo se ha unido con nosotros a decir, Señor, yo también quiero ese don. Por favor, dáselo en el nombre de Jesús, y que por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a través de esta enseñanza, muchos sean habilitados, Señor, para que reciban, Dios, ese poder de sanidades. Pero también, Señor, pido y oro por todo aquel que esté enfermo. En el nombre de Jesús, desde este lugar, Señor, creo que tu palabra tiene poder. Tan solo di la palabra y envíala, Señor, y sanará a aquel que está enfermo. En el nombre de Jesús, Padre, hoy suplico, ruego y pido, Señor, por la fe y por creer en el poder que hay en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra, Señor, trascienda aún a través de estos medios, y aquel que lo crea, aquel que se aferra, aquel que, Señor, toma en el nombre de Jesús, Señor, yo desato esa palabra y declaro, Señor, que tú la has de respaldar, Señor, y aún escucharé testimonios, Señor, de que hermanos hoy están siendo sanos en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, pon tu mano donde tú crees que estás enfermo, y yo declaro desde este lugar una palabra de sanidad en el nombre de Jesús, que tú vas a sanar. Y aún te invito en el nombre de Jesús, si hay alguien enfermo en tu familia,
familia, en el nombre de Jesús. Tal vez no lo tengas cerca, pero que tu fe opere en el nombre de Jesús para que tú ates a ti esta palabra y así mismo la desates y que seas como Pedro diciendo: lo que de gracia he recibido, de gracia también lo doy. En el nombre de Jesús, Señor, te alabo, te bendigo y, Señor, declaro, Señor, que estos dones nos coronarán de tu gracia y de tu bendito favor. Señor, nos despedimos dándote a ti toda honra, toda gloria y también, Señor, esperando, Señor, que alguien, Señor, diga que a través de este medio y a través de esta enseñanza, tú lo sanaste en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, te bendecimos y nuevamente nos veremos específicamente en esta enseñanza Discipulado en Hogares el próximo lunes a esta misma hora. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Amén y amén.